Vamos a ver 7 cosas que la mayoría de los programadores en Python no conoce sobre las clases en Python. El primero, y es el más conocido de todos, pero es necesario para que entiendan lo siguiente que vamos a ver, es el método str. ¿En qué consiste el método str? Bueno, primero lo que vamos a hacer es crear una clase, la clase persona, que su constructor le vamos a entregar como parámetro el nombre y su atributo va a ser únicamente el nombre, ¿ok? Entonces vamos a crear un objeto de la clase persona que va a tener el nombre Iván, que le vamos a entregar como parámetro. Y si nosotros imprimimos el objeto persona 1, en este caso, nos va a entregar la clase del objeto, que en este caso es un objeto de la clase persona, ¿ok? Y aquí es donde entra en juego el método str. Si modificamos un poquito nuestra clase y le ponemos el método str, se pone guión bajo, doble guión bajo, str y doble guión bajo al final. Y después retornamos un fstring en donde vamos a poner el nombre y entre paréntesis de llave ponemos en este caso el atributo que es el nombre, ¿ok? Corremos de nuevo nuestra clase. Le creamos nuevamente el objeto persona 1 y ahora si imprimimos persona 1, en vez de aparecer esto de acá, simplemente va a aparecer lo que nosotros retornemos de nuestro método str. En este caso sería nombre, dos puntos, Iván. ¿Okay? Lo siguiente que vamos a hacer es ver el método invert, donde vamos a crear una clase que se va a llamar prueba y le vamos a entregar como parámetro una variable que se va a llamar valor, que va a ser básicamente su atributo. Vamos a crear el método str y vamos a retornar prueba entre paréntesis valor y le vamos a entregar el valor que nosotros entreguemos como parámetro. ¿Ok? Básicamente esto es lo que hicimos en el ejemplo anterior. Y el método invert lo que va a retornar va a ser menos el valor que nosotros le estamos entregando, ¿ok? Entonces vamos a correr esta clase prueba. Por ejemplo, vamos a crear un objeto prueba que el valor va a ser 10. Lo ejecutamos. Y como ya vimos, si nosotros imprimimos en este caso prueba, me va a imprimir lo que me dice el método str, que en este caso prueba, valor, dos puntos, y me va a imprimir el 10, ¿ok? Ejecutamos. Y como ven aquí me pone prueba, valor, dos puntos, y me imprime el valor 10. Pero si en vez de imprimir eso, yo pongo una colita de chancho, de cerdo, no sé cómo se llama ese carácter, pero se pone con el Alt GR 126 si no me equivoco, y le ponemos después el nombre del atributo, que en este caso es prueba. Vamos a ver que me imprime menos 10, ¿ok? Es decir, me imprime el valor, pero con el menos que le estamos entregando. Acá no necesitamos llamar al método invert, simplemente le ponemos este carácter, el nombre del atributo, y ya me entregaría lo que nosotros retornemos acá. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de subclases, ¿ok? Imaginemos tener una clase persona, subclase su herencia, y luego vamos a tener otra clase que va a ser un americano. No estoy hablando de un estadounidense, estoy hablando de una persona que vive en el continente americano, continente América, que va a ser herencia de la clase de persona, ¿ok? Luego vamos a tener una clase europeo, que también va a ser herencia de la clase persona, y vamos a tener la clase chileno, que va a ser herencia de la clase americano. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos ver cuáles son las subclases de la clase persona, simplemente pongo el nombre de la clase, que en este caso es persona, pongo punto, guión bajo, subclases y guión bajo y con paréntesis redondo al final. Si yo imprimo esto, van a ver que me imprime que la persona tiene las subclases americano, que es este de acá, y europeo, que es este de acá, ¿ok? Si yo quiero hacer lo mismo, pero para el europeo, me va a entregar una lista vacía. ¿Por qué? Porque no hay ninguna subclase que herede la clase europeo. En cambio, si yo hago lo mismo, pero para americano, me va a poner que la clase chileno es una subclase de la clase americana, ¿ok? Vamos a seguir en el contexto de las herencias. Ahora vamos a hablar de herencia múltiple con métodos repetitivos, o repetidos, perdón. ¿A qué me refiero con eso? Imaginemos tenemos la clase español, en donde tenemos un método que es saludar, que simplemente imprime hola. Luego tenemos la clase inglés, que tenemos el método saludar también, que imprime hi. Y vamos a tener la clase bilingüe, que va a ser una herencia de la clase español y de la clase inglés. Por ejemplo, acá vamos a crear otro atributo de la clase español, vamos a poner despedirse, y vamos a imprimir acá chao pescado, chao pescado. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer otra clase, otro método en la clase inglés, que se va a llamar goodbye, por ejemplo, donde vamos a imprimir you. Ok, entonces, bueno, vamos a correr las clases de nuevo porque ya la había corrido. Y vamos a tener la clase bilingüe, que va a ser herencia de la clase español y de la clase inglés. Es decir, va a heredar tanto los atributos y métodos de la clase español y los atributos y métodos de la clase inglés. Vamos a crear un objeto de la clase bilingüe, que se va a llamar persona, y vamos a poner acá, vamos a llamar al método despedirse de la clase persona, que es bilingüe, por lo tanto debería haber heredado este método despedirse, ¿ok? Entonces le vamos a ejecutar y como ven me pone chao pescado, que es lo de acá. Ahora si yo hago lo mismo, pero persona punto y le pongo el método goodbye y lo ejecuto, me va a escribir see you, ¿ok? ¿Por qué? Porque heredó tanto los métodos de español como en inglés. Pero ¿qué pasa? En ambos casos tenemos el método saludar, ¿ok? Entonces, ¿qué creen que va a pasar cuando yo ponga persona.saludar? Yo lo ejecuto y me va a escribir hola. ¿Por qué? Porque a pesar de que se repite el método, siempre me va a respetar el primer método, el de la primera clase que yo tenga escrita acá
en la herencia, en español o inglés, ¿ok? En el caso que lo ponga al revés, por ejemplo, primero inglés y después español, en orden inverso, y lo ejecute, luego vamos a crear nuevamente una persona de la clase bilingüe y vamos a poner el método saludar, me va a escribir hi. ¿Por qué? Porque me va a respetar el orden en que yo estoy creando esta clase heredada de estas dos clases. Siguiente que vamos a ver es manejo de atributos. Por ejemplo, vamos a crear una clase nuevamente que se llama persona, en donde le vamos a entregar a esta clase como parámetro o como al constructor el nombre de la persona, ¿ok? Y vamos a crear un objeto que se va a llamar persona 1, en donde el nombre va a ser Iván. Sí, lo sé, soy súper autorreferente, pero también soy poco imaginativo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo persona1.nombre, no voy a tener ningún problema, me va a imprimir el nombre Iván, pero si yo pongo, por ejemplo, ahora persona1.edad, que no existe como atributo, me va a mandar un error, ¿ok? Entonces, esto igual es súper feo que se vea como respuesta de su código. Entonces, una forma de manejar esto para que no salgan estas respuestas feas. Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, el método get atr, perdón, y guión bajo, y le pongo aquí self, atributo, me pone el atributo no existe. Bueno, aquí puedo poner lo que yo quiera. Esperen que está sonando una sirena. Ahora sí, y retorno lo que yo quiera acá. En este caso voy a retornar el atributo no existe. Ejecuto nuevamente la clase. Creo nuevamente la persona 1. Si yo imprimo acá, me va a imprimir Iván. Pero ahora si yo imprimo edad acá, escribir el atributo no existe, que es lo que estamos retornando acá. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un cambio. Vamos a poner get attribute. Le vamos a poner este último acá atrás. Y si ejecutamos nuevamente, para todos los atributos me va a poner el atributo no existe, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren obtener los atributos que no existen, le ponen get at y con esto lograrían obtener los atributos que no existen. Si ustedes ponen esto de acá, van a retornar esto para cualquier atributo que quieran imprimir, ¿ok? Bueno, y para finalizar vamos a ver los métodos add y sub. Imaginemos que tenemos una clase prueba en donde, bueno, vamos a tener un atributo que va a ser el contador, que va a ser inicializar en 0 y vamos a tener el método add, perdón, y el método sub, en donde le vamos a entregar un parámetro que se va a llamar otro en ambos casos. Y en el caso del add vamos a retornar hola más, y en el caso del sub vamos a retornar hola menos, ¿ok? Vamos a crear un objeto de la clase prueba, y por ejemplo si yo pongo acá print prueba, que es el objeto de la clase prueba, y le pongo un más 5, me va a retornar el hola más, ¿ok? ¿Por qué? Porque el más lo asocio, cuando yo estoy sumo un objeto de la clase y le pongo el más, automáticamente me va a usar este método y va a retornar lo que nosotros pongamos o va a realizar las acciones que nosotros pongamos dentro de ese método. Lo mismo, si yo pongo prueba menos 3, me va a usar el sub, ¿ok? Ejecuto acá. Acá dije, y me va a poner hola menos. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo en este caso, voy a cambiar esto y voy a poner 5 más prueba y ejecuto, me va a mandar un error, ¿ok? Porque me dice que no está soportado. Entonces, ¿cómo arreglo esto? Simplemente voy a copiar el add y le voy a poner una que me quedó así y vamos a darle un tab acá. Vamos a poner un radd con minúscula y lo mismo para el sub, rsub. Pero acá al más le vamos a poner un más hola y acá le vamos a poner un menos hola para que se entienda. Entonces, ahora si yo ejecuto nuevamente la clase, vamos a ejecutarlo, ¿no? Creo nuevamente el objeto prueba, imprimo esto, me imprime el hola más, y ahora imprimo el menos, me imprime el hola menos, y si pongo el 5 más prueba, me va a imprimir el más hola. Lo mismo si pongo el print, el 5 menos prueba, me pone menos hola. ¿Ok? Pero no tiene mucho sentido hacer esto, simplemente era para explicarle. Vamos a retornar en este caso el contador que tenemos acá, más el parámetro que le entreguemos, que en este caso es el 5. Aquí vamos a retornar lo mismo, el 5 más el parámetro, y acá vamos a retornar este menos este, y aquí vamos a retornar el otro menos este. ¿Ok? Aquí en el caso de la suma da lo mismo si pongo el otro antes o después, porque el orden no afecta el factor o el resultado. El orden de los factores no altera el resultado. Vamos a se me trabó la lengua mucho. Vamos a ejecutar de nuevo la clase de prueba. Ahí sí. Vamos a crear de nuevo el objeto. Y ahora si yo pongo print prueba más 5, recordar que el contador es 1. Vamos a imprimir y me pone ahora 6. ¿Ok? Ahora prueba menos 3. Recordar que el contador es 1, entonces me debería poner menos 2. Prueba más 5. 5 más 1, 6. Y 5 menos prueba, 5 menos 1 debería dar 4. Como ven, es un método súper útil para ahorrarse bastante espacio, sobre todo si quieren hacer concatenaciones, sumas de vectores, por ejemplo, sumas de matrices, etcétera. Se pueden ahorrar mucho tiempo poniendo estos métodos. Quiero aprovechar de agradecer a los miembros de pago de Patreon que con su ayuda me ayudan a seguir trayendo este contenido al canal. Así que Valeria Dueñas, John Mosquera, Yofiel Quintero, Adrián M, Claudio Tapia, Cristian de la Fuente, J. Torres, Daniel Caniulao, Jan Galá, Eric, Richard Galarza, Cristian Salas, Que Táctica, Emulador Android, Daniel López, Daniel Basilenko, Nelvis González, Oscar Sala, Carlos Hernández, Alberto Díaz, Diego Ángeles y José Jotze. Muchas gracias por su apoyo. Y también agradecer los super thanks
o super gracias que me han dejado aquí en YouTube. También muchas gracias por su aporte. Agradecer también a los miembros del canal de YouTube, Richard García, Gonzalo Carvajal, Luis C23 y Víctor Belmonte. Muchísimas gracias. Agradecer también los cafecitos que me regalaron, así a Karim Benjalima, pensé que era Karim Benzema, a Eric, a Nico, a Coffee Supporter, Ernesto y Raúl, muchas gracias por esos cafecitos, se agradecen muchísimo. Así que bueno, espero le haya servido, vamos a dejar el video hasta acá. Lo invito a suscribirse, darle like al video, activar la campanita, dejen su comentario si tienen alguna duda, perdón. Y nos vemos en el próximo episodio, les mando un abrazo, que estén bien. Chau, chau.